Me llamo la doctora Megan Harwell, y me dijeron que no regresara a casa para Navidad. La llamada llegó 3 días antes de la festividad. Acababa de volver de un turno largo en el hospital, agotada pero aún sonriendo al ver la maleta ya preparada junto a la puerta. Ya había comprado regalos para todos, incluidos el romero y los ingredientes para el relleno que pedían cada año, aunque nunca recordaban que yo era quien siempre lo preparaba. Incluso había elegido un suéter nuevo. Verde bosque, suave, sencillo y festivo sin esforzarse demasiado. Justo lo necesario. Cuando mi teléfono vibró y vi el nombre de mi hermano menor, Evan, supuse que llamaba para preguntar si podía llevar servilletas extra o ayudar a coordinar los traslados, como hacía todos los años. En cambio, me explicó que Lidia estaría en Navidad. Dijo que a ella le importaba mucho la energía y cómo se sentía una habitación. Luego añadió que, por mi trabajo, a veces las cosas podían sentirse pesadas y que, por su bien, tal vez sería mejor que este año yo no fuera. Dijo que no era nada personal. No discutí. No le pedí que explicara qué quería decir con pesado. No dijo que yo era una médica geriátrica que ayudaba a las personas a morir con dignidad. Solo dijo pesado, como si yo fuera algo húmedo e incómodo en el fondo de su vida cuidadosamente curada. Aproximadamente 1 hora después, llamó mi madre. Su voz era suave, casi tranquilizadora, del tipo que ocultaba algo más afilado debajo. Dijo que solo intentaban facilitar las cosas para todos. Me recordó lo sensible que era Lidia y comentó que, si yo iba, podría crear confusión. Añadió que quizá ni siquiera abrirían la puerta. Fue entonces cuando lo entendí. No solo me habían desinvitado. No me querían allí. No levanté la voz. No lloré. Dije que lo entendía, colgué y abrí mi aplicación bancaria. El pago de la hipoteca fue cancelado. El refuerzo del préstamo del coche quedó congelado. El fondo de mantenimiento de emergencia fue bloqueado. Dejé de ser su sistema silencioso de apoyo. No hubo anuncio, ni mensaje, ni explicación. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio me pertenecía. Antes creía que la forma en que mi familia me trataba era normal. Me decía a mí misma que yo era demasiado seria, demasiado enfocada, demasiado. Yo era la hija mayor, el experimento, como bromeó mi padre una vez en una barbacoa antes de darle a Evan la porción de pastel más grande. Evan era el niño dorado. Creativo, encantador, el bebé milagro que llegó tras años de intentarlo. Yo simplemente fui la primera. Cuando Evan tenía 6 años, cubrió las paredes del salón con marcador permanente. Mis padres lo llamaron expresivo. Cuando yo rompí un cuenco al poner la mesa, me llamaron descuidada y me dijeron que prestara más atención. Evan una vez llegó a casa con una cinta de participación, y estuvo en el refrigerador durante una semana entera. Yo llevé a casa calificaciones perfectas, y dijeron que estaba bien antes de deslizar el boletín en un cajón. Una vez dejé mi carta con el promedio perfecto sobre la encimera de la cocina, esperando que alguien lo notara. Nadie lo hizo. Cuando me aceptaron en la Facultad de Medicina en el primer intento, sin año sabático ni segundas oportunidades, imprimí la carta y se la mostré a mi madre. Dijo que sonaba intenso y me advirtió que tuviera cuidado de no quemarme. Cuando Evan abandonó la universidad por 3ª vez para dedicarse a la dirección creativa, le organizaron una fiesta de reingreso. Hubo globos, pastel y una foto enmarcada de él sosteniendo un pincel que aún cuelga en el pasillo como si hubiera curado el cáncer. Siempre decían que era artístico y que sentía las cosas profundamente. Una vez encontré mi cuaderno de dibujos en el contenedor de reciclaje, debajo de folletos del supermercado. Cuando pregunté, dijeron que pensaban que era papel de desecho. Aún así, seguí adelante. Trabajé duro. Me gradué antes de tiempo. Obtuve la licencia. Empecé a atender a pacientes ancianos, personas a las que habían descartado, olvidado y dejado deteriorarse en soledad. Les di mi tiempo, mi energía y toda mi atención. En casa, di lo mismo, en silencio. Arreglé problemas de fontanería. Pagué una factura de reparación pendiente sin que me lo pidieran. Presté dinero a Evan cuando su trabajo freelance se desplomó y nunca lo reclamé. Ni siquiera lo mencioné.
Nada de eso importaba, porque a los ojos de mi familia, Evan era la estrella. Y yo, a pesar de todo, solo era la que siempre llegaba a tiempo y no se quejaba, hasta el día en que dejé de hacerlo. Hay un tipo particular de dolor que nace de ser necesaria pero nunca realmente vista. Esa era yo, la que arreglaba, la que ayudaba, la que pagó en silencio un calentador de agua nuevo cuando el suyo se estropeó en febrero. La que notó el sobregiro en la cuenta de mis padres y transfirió dinero antes de que se dieran cuenta. La que reservó el vuelo de Evan para volver a casa en Acción de Gracias el año pasado cuando dijo que andaba corto de efectivo después de comprar equipo nuevo de cámara. Y nunca dije que no. Ni una sola vez. No cuando mi madre necesitó ayuda con los copagos de fisioterapia. No cuando Evan llamó desde la cuneta porque la batería de su coche se había descargado otra vez. La reemplacé esa misma semana. Yo era útil, y creí que eso significaba que me valoraban. Pero empecé a ver el patrón con claridad. Mis aportes desaparecían en el momento en que se detenían. Olvidaban quién había ayudado, pero recordaban quién había incomodado. Cuando yo estaba presente, era demasiado callada, demasiado seria, demasiado intensa. Cuando yo faltaba, todo se sentía más ligero, más fácil, más agradable. Aún así, seguí ayudando, diciéndome que era amor, u obligación, o quizá nada más que costumbre. Pero esa noche, después de que me dijeron que no fuera a casa por Navidad, algo dentro de mí cambió. No fue rabia. Fue claridad. Abrí mi aplicación bancaria y detuve cada transferencia recurrente. El aporte mensual de $800 para la hipoteca desapareció. La cuenta para imprevistos que mantenía para emergencias familiares quedó bloqueada. Los $1,200 que Evan aún me debía fueron dados por perdidos. Sabía que nunca los volvería a ver, pero no iba a permitir que ni $1 más llegara hasta él. No lo notarían de inmediato. Así funciona cuando eres útil en silencio. La ausencia solo se siente cuando el apoyo desaparece. No anuncié lo que había hecho. No publiqué una cita pasivo-agresiva en Internet. Ni siquiera se lo conté a mis amigos. Simplemente permití que el silencio existiera. Por primera vez, ese silencio se sintió tranquilo. Pasó la Navidad. La pasé sola en mi apartamento con una taza de té caliente y una manta que aún conservaba un tenue aroma a romero y suavizante. No abrí los regalos que había envuelto. No encendí el árbol. No lloré. Simplemente me quedé allí. Había una fuerza extraña en no presentarse donde no eres bienvenido. El día después de Navidad, mi teléfono empezó a vibrar. No una, sino 3 veces. Ignoré las primeras llamadas. Luego llegó un mensaje de mi madre, diciéndome que contestara y acusándome de haber causado ya suficiente daño. Se me encogió el estómago. Un momento después, el teléfono volvió a sonar, esta vez con el nombre de mi tía en la pantalla. Era la hermana de mi padre, la única que aún enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano. Contesté. Me preguntó en voz baja qué había pasado el día anterior. Dijo que estaban afirmando que yo había arruinado la Navidad, a pesar de que no había estado allí. Me quedé atónita. Arruinado. Dudó y luego dijo que algo había ocurrido con la novia de Evan, Lidia. Lidia se había ido temprano. Había habido gritos. Luego surgió mi nombre. Eso era todo lo que sabía, pero explicaba lo suficiente. Más tarde esa misma noche, mi tía volvió a llamar. Había averiguado más cosas. Lidia había visto una fotografía mía en la sala de estar, una antigua de hacía años. Me reconoció. Dijo que yo era la doctora que había salvado a su abuela. Pronunció mi nombre en voz alta. Según mi tía, la habitación quedó en silencio. Lo que pasó después no estaba del todo claro. Lidia había preguntado si yo era la hermana de la que hablaban, y lo que fuera que le dijeron hizo que recogiera sus cosas en silencio y se fuera. No necesitaba detalles. Podía imaginarlo fácilmente. Seguramente bromearon como siempre. Que yo vivía en el hospital. Que hacía todo demasiado serio. Que era difícil de querer. Tal vez repitieron la frase que Evan había usado una vez, diciendo que yo era básicamente la muerte en traje de pantalón. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era que alguien más había estado escuchando.
Alguien que no había crecido pensando que la crueldad era un comportamiento familiar normal. Alguien que recordaba a la doctora que se quedó con su abuela cuando otros se rindieron. Alguien que me vio sin que le dijeran antes cómo debía verme. Así fue como arruiné la Navidad. Al no estar allí para proteger la ilusión. Al no sonreír con cortesía mientras me reducían a un chiste. Al ser recordada por el bien que había hecho por alguien que no eran ellos. 2 días después, llamó mi madre. No me saludó. Me acusó de inmediato de haberle dicho algo a Lidia y dijo que Evan se estaba desmoronando. Lidia había bloqueado su número. No le hablaba. Había publicado algo en internet sobre haber sido maltratada por la familia de una mujer a la que admiraba. Podía oír el tintinear de vasos de fondo, probablemente desde la cocina. Dijo que Lidia había etiquetado mi foto, como si yo hubiera cometido una ofensa. No dije nada. La dejé continuar hasta que finalmente me pidió que lo arreglara. Quería que yo contactara a Lidia y explicara que no había mala intención, que todo era un malentendido. Me estaban pidiendo que gestionara los daños para las mismas personas que me habían excluido. Dijo que Lidia estaba arruinando el futuro de Evan. Su nombre, afirmó, estaba siendo arrastrado por los círculos artísticos de Nueva York. Estaba siendo vetado. Casi me reí, no por humor, sino por incredulidad. Habían pasado años volviéndome invisible, y ahora las consecuencias de esa invisibilidad estaban afectando algo que sí les importaba. Le dije que lo pensaría. No lo hice. En su lugar, abrí la publicación de Lidia. No era airada. No era dramática. Era honesta. Escribió sobre la doctora que había cuidado a su abuela. Escribió sobre entrar en una reunión familiar y escuchar a la gente burlarse de esa misma mujer. Dijo que estaba impactada de que alguien tan amable pudiera ser tratada de esa manera por su propia familia. No nombró a nadie. No hacía falta. Una línea se me quedó grabada. Escribió que algunas personas esconden la crueldad detrás de sonrisas educadas y decoraciones navideñas, pero que ver esa foto le recordó cómo se ve la verdadera bondad, y no estaba sentada en esa mesa. La publicación se difundió rápidamente en sus círculos. La gente la compartió, comentó y añadió sus propios pensamientos. Por primera vez, nadie me describió como difícil o pesada. Dijeron que yo importaba. Esa noche, justo antes de irme a dormir, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de voz. No de mi madre. No de Evan. No de mi padre. Era de Lidia. Su voz sonaba distinta de la versión pulida que Evan me había mostrado semanas antes. Era más suave, menos ensayada. Se disculpó por comunicarse conmigo y dijo que había conseguido mi número a través de mi tía. Hizo varias pausas. Dijo que en realidad no sabía bien quién era yo, pero que reconoció mi foto. Yo había tratado a su abuela años atrás. Su abuela aún hablaba de mí. Dijo que yo lo había cambiado todo, que me había quedado cuando otros no, que había sido amable y presente y la había hecho sentir que importaba. Su voz se quebró ligeramente cuando se disculpó por lo que se había dicho de mí. Dijo que no podía sentarse allí y fingir, así que se fue. Escuché el mensaje más de una vez. Luego otra vez. Y después lloré, no por tristeza, sino porque alguien por fin me había visto con claridad. No a través de roles familiares ni de descalificaciones acumuladas durante años. No como demasiado seria o demasiado intensa. No como alguien al fondo de la escena. Simplemente como yo misma. Lidia no pidió nada. No intentó arreglar lo que no había causado. Simplemente reconoció la verdad, y ese reconocimiento hizo más por sanarme que años de disculpas vacías jamás podrían haber hecho. 3 días después, llegó un pequeño paquete a mi buzón. Dentro había una carta escrita a mano en papel grueso, con la tinta ligeramente corrida en las esquinas. Lidia escribía con más detalle sobre su abuela. Decía que su abuela todavía practicaba yoga 2 veces por semana, que aún caminaba hasta el mercado de agricultores y que seguía contando la historia de la joven doctora que la había mirado directamente a los ojos y le había dicho con claridad que aún no había terminado. Lidia me agradecía no solo por haber salvado una vida, sino por haberle mostrado cómo se ve la verdadera fortaleza. Enmarqué la carta y la colgué junto a mi escritorio,
El mismo escritorio donde cada noche completaba las notas de mis pacientes. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de demostrar nada. Ni a mi familia ni a nadie más. Justo cuando parecía que todo por fin se había calmado, mi bandeja de entrada se llenó con un nuevo mensaje. El asunto decía que querían resetear las cosas. El correo estaba firmado por los tres, mi madre, mi padre y Evan. Sonaba como un esfuerzo coordinado, como si lo hubieran redactado juntos. El tono era exactamente el que esperaba de personas que tratan las disculpas como transacciones. No dijeron que lo sentían. En su lugar, escribieron que las emociones habían estado a flor de piel y que lamentaban cómo las cosas podían haberse percibido, lo que en realidad significaba que creían tener razón, pero temían las consecuencias. Sugirieron un brunch familiar en un lugar neutral y lo llamaron una conversación abierta y honesta. En el cuarto párrafo, finalmente revelaron el verdadero propósito. Dijeron que agradecerían que yo contactara a Lydia y le pidiera que eliminara su publicación. Esa era la razón del repentino intento de reconciliación. No se trataba de sanar. Era una negociación. Querían que se reparara la reputación de Evan en los círculos artísticos en los que se movía Lydia. Querían que yo limpiara lo que ellos habían provocado. No respondí. A la mañana siguiente, la situación escaló. Mi padre contactó a uno de los administradores del hospital, alguien a quien había conocido una sola vez en un evento benéfico, y afirmó que yo había estado actuando de forma emocionalmente inestable. Dijo que estaba preocupado por mi bienestar. Intentó socavar mi credibilidad profesional. El administrador me llamó de inmediato, se disculpó y me aseguró que no había nada de qué preocuparse. Ese intento fracasó. Luego llegó un mensaje grupal enviado a la familia extendida. Estaba lleno de medias verdades cuidadosamente construidas. No se mencionaba que me habían excluido de Navidad. No se mencionaban los comentarios que se habían hecho sobre mí. En su lugar, se centraba en afirmar que yo estaba destruyendo a la familia y que estaban profundamente preocupados por mi estado mental. Dos primos de los que no sabía nada desde hacía años se comunicaron conmigo. Uno incluso me ofreció un vale para un retiro de yoga, sugiriendo que podría ayudarme si estaba pasando por un mal momento. Finalmente llegó el último y más desesperado intento. Una visita. Era una tranquila tarde de domingo cuando oí que llamaban a la puerta. Miré por la mirilla y vi a mis padres y a Evan de pie allí. Abrí la puerta y me apoyé en el marco con los brazos cruzados. Mi madre dijo con calma que solo querían hablar. Me quedé donde estaba, porque para entonces entendía algo con total claridad. No estaban allí por mí. Estaban allí por la versión de mí que arreglaba sus problemas y absorbía los daños. Esa versión ya no vivía allí. Permanecieron en silencio por un momento, esperando, con la esperanza de que cediera como siempre lo había hecho, de que los invitara a pasar y lo hiciera todo fácil otra vez. No lo hice. Tras una pausa, les dije que no iba a hacerlo. No levanté la voz. No expliqué nada. Simplemente dije no y cerré la puerta. No me sentí culpable. En su lugar, me preparé una taza de té, me senté en mi escritorio y miré la carta de Lydia en su sencillo marco de madera. Me recordó que el reconocimiento más significativo a menudo viene de personas que no ganan nada al darlo, personas que realmente te ven porque están prestando atención. Pensé en los años que pasé intentando ganarme la aprobación de una familia que solo me valoraba cuando yo sostenía la imagen en la que querían creer. El hijo dorado. El artista. La versión del éxito que los hacía sentirse cómodos. Pero yo nunca estuve destinada a existir para su comodidad. Estuve destinada a sanar, a sentarme junto a las personas en el borde de la despedida y a escuchar cuando otros se apartaban. Al hacer eso, había marcado una diferencia real. No salvé vidas para ser elogiada. No detuve los pagos por venganza. No me alejé para demostrar un punto. Me alejé porque finalmente entendí la verdad. Una vez que la ves con claridad, no puedes ignorarla. Hay fortaleza en el silencio y en negarse a explicarse ante personas decididas a no entenderte. Hay poder en establecer límites y mantenerlos. Tu valor no necesita la aprobación de tu familia para existir. Cuando terminé mis notas de pacientes esa noche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.
Me sentí en calma. Y a cualquiera que haya sido hecho sentir como si fuera demasiado serio o demasiado inconveniente, escucha esto con claridad. Nunca fuiste el problema. Nunca necesitaste encogerte para encajar en la narrativa de otra persona. Tienes derecho a crear la tuya propia. Si esta historia conectó contigo, si alguna vez te has sentido invisible para las personas que más deberían haberte visto, considera compartir tus pensamientos o pasarla a alguien más. Algunas de las historias más silenciosas llevan las verdades más fuertes, y a veces elegir no presentarse es la decisión más poderosa que puedes tomar.